¿En qué piensas si te hablo de Latinoamérica? ¿Exotismo? ¿Pasión? ¿Cultura? ¿Y por qué no negocios? Latinoamérica es un mundo de posibilidades. Millones de personas en más de 20 países, construyendo un sueño que crece día a día. Somos la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, SILA, y te damos la bienvenida. Somos una red de negocios para el sector inmobiliario, una organización reconocida, con más de 700,000 miembros en 18 países, trabajando interconectados para fortalecer su sector y construir un continente más unido, moderno y mejor. En el camino a esas metas, este año priorizamos 2 iniciativas. El lanzamiento de SILA Red, la primera red inmobiliaria latinoamericana, un portal que une las comunidades inmobiliarias de Latinoamérica con el mundo y cambia nuestra forma de hacer negocios. Y la consolidación de IUSILA, el Instituto de Corretaje Inmobiliario Latinoamericano, un logro importantísimo en nuestro camino hacia la excelencia y la profesionalización del sector. Esto es lo que pensamos cuando hablamos de Latinoamérica. Un continente lleno de sueños y oportunidades que crece y se conecta con el mundo. Únete a la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana y forma parte de este sueño. Porque Latinoamérica no está completa sin ti y el mundo no está completo sin Latinoamérica. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Bueno, me Bueno, presento. Mi nombre es María Cecilia Terán. Soy miembro de la Cámara Nacional de Inmobiliarias de Bolivia, CENIP, representante de Bolivia para SILA Jóvenes, y el día de hoy voy a ser su moderadora. Tenemos el honor de contar con un invitado de lujo que es Julio César Valenzuela, quien nos va a conversar hoy acerca del tema de ciclos inmobiliarios. Buenas tardes, Julio César, bienvenido. Buenas tardes a todos. buenas tardes, ¿cómo estás, Cecilia? Muchas Un gusto, gracias a César. todos los que están aquí presentes, a Sila por promover este espacio, la verdad que muy interesante, espacio de capacitación y aprendizaje, que es lo que más necesitamos hoy por hoy. Y bueno, agradecerte pues, Cecilia, a vos y a la CENIB y a todos los que han hecho esto posible, ¿no? Gracias, Julio César. Gracias a ti por darte tiempo. Pese a que estás de viaje y siempre entre tantas cosas, nos vas a compartir tus conocimientos que son indispensables para nuestro rubro. Coméntanos un poco, coméntanos un poco acerca de ti, acerca de por qué decides profundizar acerca del tema de ciclos inmobiliarios. Claro, mira, yo te comento, mi familia hace desarrollo inmobiliario ya hace 40 años. Yo soy el único hijo dentro del grupo familiar que no es ni arquitecto ni ingeniero. Y yo decidí hacer una maestría el año 2019, me salí a Oxford a hacer mi maestría, donde me profundicé un poco en el tema de bienes raíces, pero tratando de entenderlo de forma más integral. Y en una de las clases, el profesor Andrew Baum menciona la existencia de los ciclos inmobiliarios. Y mientras él le contaba cómo funcionan, cómo se los pueden medir, me hacía mucho recuerdo a experiencias que había vivido mi familia, ¿no? En este negocio. Entonces, claro, decidí profundizar en primero análisis cuantitativo y cualitativo, que después tuve la suerte igual de contactar a un profesor de Harvard, que ahora es amigo, Fernando Levy, que hace este tipo de análisis en diferentes lugares del mundo y con él hice el análisis de Santa Cruz, que después posterior a ello hicimos La Paz y también hicimos Asunción, Paraguay. Ahora, y esto la verdad que es un mundo muy interesante porque cada vez se aprende más y salen aprendizajes todos los días. Julio César, ¿cuál es la importancia de comprender los ciclos inmobiliarios hoy en día? Mira, entender los ciclos inmobiliarios te ayuda a entender de cierta forma tu realidad, ¿no? Entender qué está pasando en cada una de las fases del ciclo que vamos enseguida a desglosar y a entender, me ayuda a tomar ciertas posturas y ciertas estrategias para entender que en todos los momentos del mercado hay oportunidades, ¿no? La diferencia es cómo yo las tomo, cómo yo entiendo qué está pasando, no me dejo llevar por el pánico o por la euforia y tomo buenas decisiones, ¿no? Entender el ciclo y entender cada una de las etapas, cómo se van dando, son claves para definir tu estrategia, sea donde estés en el sector.
Excelente, muchas gracias. Por favor, demos inicio a tu presentación. Claro que sí. Las personas que vayan teniendo preguntas, consultas o dudas las pueden ir escribiendo en el grupo en la parte del chat para que las resolvamos al finalizar la presentación de Julio César. Te cedo la Excelente. palabra. Gracias, Cecilia. Bueno, como ya les decía, esto nace de mi travesía en Oxford. ¿Y por qué me interesa ya específicamente entender este tema de los ciclos? Porque previo a la maestría en Bolivia, el sector inmobiliario estaba en un periodo muy bueno, un periodo expansivo muy bueno. Y de ahí de la nada vuelvo de la maestría y la situación había cambiado. Yo ya teóricamente había aprendido que el sector inmobiliario es cíclico y que funciona prácticamente como una montaña rusa. ¿Ya? Y para entender por qué funciona como una montaña rusa, primero tenemos que aprender a diferenciar dos conceptos, ¿ya? Un tercero, no lo voy a explicar, pero principalmente entender la diferencia entre valor y precio, ¿ya? Eh, y esta para mí es la base de cualquier conocimiento en el sector para que les debería quedar toda la vida, ¿no? El valor es lo intrínseco que hay dentro de un activo inmobiliario, ¿no? Seguramente alguno de ustedes dice, claro, el activo inmobiliario es tangible, es real, eh, por ende yo lo veo, lo puedo tocar y el valor siempre está. ¿De qué está compuesto el valor? Primero hay que entender que un activo inmobiliario está construido sobre un pedazo de tierra, ¿no? Si ese pedazo de tierra es escaso, que normalmente los grandes desarrollos están en zonas donde los terrenos ya son escasos, es posible que ya no existan más de ellos en ciertas zonas, ¿no? No podemos construir un terreno sobre otro terreno, ¿no? Por ende, el terreno que está ahí no va a haber más y con el tiempo se irá valorizando. Encima de ese terreno entran materiales, entra mano de gente que trabaja, mano de obra, y eso todo entendemos claramente que por el efecto inflación vive subiendo, ¿no? Y peor en ciertos periodos como tuvimos hace un par de años y en Bolivia está sucediendo ahora, periodos inflacionarios muy fuertes que encarecen el costo de producir edificaciones. Entonces, por ende, si entendemos que esos son los dos grandes componentes de un inmueble, sabemos que el valor siempre sube y este es un concepto que nos repiten a todos los que estamos en el sector desde que comenzamos. Siempre los inmuebles tienen plusvalía, ¿no? Pero hasta dentro de la misma palabra plusvalía hay la palabra valía que viene de valor. Ahora, eso es muy diferente al precio, ¿ya? El precio es cuánto está dispuesto a pagar el mercado por un activo inmobiliario hoy, ¿no? Y eso el hoy está condicionado por coyunturas económicas, por coyunturas que son ajenas al control humano, como una pandemia. Entonces, el precio fluctúa y se ha estudiado históricamente que el precio fluctúa de forma cíclica y muy similar a los ciclos económicos. Entonces, esta gráfica te muestra muy claro esa diferencia y el comportamiento. No vemos cómo el valor de los inmuebles siempre está subiendo y el acompañamiento del precio es de forma cíclica. Igualmente vemos cómo el precio igual tiene esa tendencia de crecimiento, pero vean cómo hay periodos donde el precio está por encima del valor y hay periodos donde el precio está por debajo del valor. Ahora, ¿por qué es importante detectar en el tiempo en qué momento estoy? ¿No? Porque acá, desde la perspectiva, por ejemplo, de un inversor, se imaginarían que el mejor momento para comprar es cuando estoy en el piso del ciclo verde, ¿no? Cuando estoy el precio está muy por debajo del valor, porque si yo espero en el tiempo, rápidamente voy a ya acompañar al valor y probablemente ganarle en esta parte del ciclo alta, ¿no? Si yo compro en la parte del ciclo alta, muy probablemente pierda dinero en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso ya desde la perspectiva del inversor ya tenemos un factor bien importante, ¿no? Eh, y lo, Ahora, tenemos por otro lado la valoración. Ya la valoración, si ven, acompaña igual al precio de forma cíclica, solamente hay un pequeño desfase porque hay que entender que las valoraciones o las evaluaciones técnicas, los peritajes, normalmente se hacen a través de comparables, entonces miden la historia, cómo estaba el precio en los últimos 6 meses, entonces acompaña el precio, ¿no? Esa es la lógica de una valoración. Ahora, la pregunta es, ¿qué,
¿Cómo sé esto, no? ¿Cómo entiendo? Porque ya sé que el timing es todo. Entender en qué momento del mercado estoy es importantísimo para tomar decisiones. Ahora, ¿cómo entiendo esto? Ahora vamos a entender cómo funciona este ciclo, eh, qué etapas tiene y por qué este ciclo se da, ¿no? Primero vamos a entender por qué se da este ciclo, porque somos un sector y una industria que tiene un ciclo de producción largo, ¿ya? Y nuestra oferta es inelástica. ¿Qué significa esto? Desde el momento que yo como desarrollador detecto un terreno, detecto un mercado, ¿sí? Voy a hacer departamentos para familias de 2 hijos en tal zona con tales amenidades, ¿no? Desde el momento que yo detecto esa demanda, compro el terreno, busco el terreno, compro el terreno, hago el proyecto, apruebo el proyecto, tengo que hacer ingeniería. Todo el proceso previo a salir a comercializar es largo. Estamos hablando de por lo menos 6 meses. De ahí tengo que salir a comercializar, tengo que hacer preventas antes de comenzar a construir, construyo, cobro. Todo ese proceso puede demorar mucho tiempo. Un proyecto mediano, tranquilamente de 2 años, un proyecto grande, 3 a 4 años. Ahora, ¿qué pasa? Del momento que yo detecté la demanda, pudieron haber cambiado las condiciones al momento que salgo a cobrar, ¿no? Entonces, esa ya es una primera problemática que dificulta nuestro sector. Esto es muy diferente a alguien que produce prendas, ropa, ¿no? Detecto que la moda está así en este momento, al mes que viene ya puedo tener producción de ropa de acuerdo a la moda, ¿no? En el sector inmobiliario no podemos hacer eso. De ahí las decisiones de nuestro sector son atomizadas entre muchos jugadores, ¿no? No existe en el sector inmobiliario, principalmente en el sector residencial, a pesar que hay grandes desarrolladores, tienen muy poco porcentaje del mercado, ¿no? Y esto en Bolivia, por ejemplo, los grandes desarrolladores llegan a ocupar hasta el 5% del mercado. En mercados más grandes como el de Estados Unidos, con suerte, llegan a tomar el 2% del mercado. Entonces las decisiones se toman de forma atomizada. ¿Ya? Y acá también sucede que somos un sector con una baja barrera de ingreso y todos siguen al líder, ¿no? Entonces se produce en la misma zona y ahí se consolida el tercer concepto, que somos bienes inmuebles, no los podemos mover. Entonces, si un gran desarrollador comienza a construir cierto tipo de edificación en cierta zona, aparecen muchos más personas desarrollando el mismo producto, porque es muy fácil, tengo que tener un terreno, tengo que tener un primo que es arquitecto y con un poquito de capital entre los familiares más el banco y construir un edificio, ¿no? Entonces sabemos que es una barrera baja de entrada, por ende se genera sobreoferta, ¿ya? Y es ahí donde entendemos cómo funciona un ciclo, ¿no? En base a esos 3 factores, ¿cómo se mide un ciclo? Se lo mide a nivel de ocupación. Es decir, y esto igual es otro concepto. Cuando hay crisis inmobiliarias, dicen que los edificios tienen en las noches las luces apagadas, ¿no? Y eso se ve por las ventanas. ¿Qué significa? Hay bajos niveles de ocupación, ¿no? Entonces, es real, el sector inmobiliario se mide a través de su nivel de ocupación y, eh, como ven acá, esta línea roja es la tasa de ocupación de largo plazo, es decir, medimos la ocupación año a año durante un periodo que idealmente es de 20 años y vemos cómo año a año va variando ese nivel de ocupación, ¿no? Si estamos por debajo de la tasa de ocupación, podríamos estar en recuperación o recesión. Si estamos por encima, podríamos estar en expansión o sobreoferta, ¿no? Ahora lo que vamos a tratar de entender es qué pasa en cada una de estas fases y cómo las identifico, ¿no? Como les decía, estos ciclos completos pueden durar normalmente 20 años, hay ciclos más cortos, de 8 a 9 años, hay también ciclos más largos, a 50 años, que son muy, muy raros, para tratar de quedarnos con un concepto, quedémonos que la mayoría de los mercados tienen ciclos de alrededor de 20 años, ¿ya? Y pasan por todas estas etapas durante 20 años, que es un problema, porque nuestra memoria siempre es de corto plazo, entonces es muy difícil darnos cuenta en el proceso, ¿no? Y entender qué pasaron en los últimos 20 años. Peor en países donde no se recaba información. Otra forma de entender el ciclo es a través del ciclo psicológico, ¿no? Y en las diferentes estas etapas que he mencionado del ciclo, hay diferentes emociones que mandan la toma de decisión, que las vamos a indagar igualmente en las siguientes láminas. Entonces, primero vamos a comenzar con una etapa de recuperación, ¿ya? Obviamente la recuperación viene después de una recesión, y ¿qué sucede? ¿Qué comienza a suceder en un periodo de recuperación? Normalmente en este periodo ya las ventas comienzan a recuperar muy, muy lentamente, pero comienzan a recuperar.
las rentas tienen un periodo de caída y después comienzan a mejorar por debajo de la inflación y de ahí vamos a profundizar en este tema. En este periodo la recuperación es muy bajo el volumen de construcción, hay muy pocas nuevas obras. Normalmente durante la recuperación se está consumiendo la sobreoferta del ciclo pasado y normalmente en una recuperación hay muy poco financiamiento, ya sea para el comprador como también para el desarrollador, para el constructor, por ende tampoco hay nuevos proyectos. ¿Ya? En una recuperación tenemos emociones que inician con una depresión porque venimos a pasar un periodo traumático, ¿no? Entonces estamos pasando por un periodo de depresión donde todavía las decisiones se toman de forma poco racionales, comienzan a aparecer señales de esperanza y alivio que igual cuando estamos en periodos de esperanza y alivio, las decisiones no son totalmente racionales y no son totalmente positivas, ¿no? ¿Qué dificultades encontramos en un periodo de recuperación? Normalmente en un periodo de recuperación hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque acabamos de pasar un periodo complicado, por ende también me cuesta tomar decisiones. Estamos hablando que se está dando un mercado de compradores. ¿Qué significa un mercado de compradores? El mercado de compradores, literalmente el comprador es el que tiene el sartén bajo la manga, como diríamos, ¿no? El que tiene poder en la negociación porque todavía existe una sobreoferta, los compradores son pocos, normalmente en estos periodos las compras son al contado, porque como les decía, no hay financiamiento o hay muy poco financiamiento, por ende el vendedor tiene necesidad y hace descuentos, ¿no? Se ven descuentos no solo en las ventas, sino también en los alquileres. ¿Qué dificultades hay? Es que estamos en un mercado cortoplacista, ¿no? Porque la incertidumbre me hace pensar en el corto plazo, mientras que las inversiones inmobiliarias normalmente son de mediano a largo plazo. Ahora, ¿qué oportunidades se dan en el mercado? Se imaginarán que en la recuperación también estamos hablando del periodo donde los precios están casi que en su piso, ¿no? Están probablemente, dependiendo del tipo de activo y la zona, estamos hablando de los precios más bajos de mercado. Desde el punto de vista de un desarrollador es el momento para comprar tierra, ¿no? Una estrategia de land banking, de banco de terreno. Para el inversor es el momento de buscar compras con descuento, reservar su valor, porque nuevamente en estos periodos la economía está inestable y nuestras monedas están inestables, por ende tratamos de reservar valor en activos inmobiliarios. Y por otro lado, del punto de vista del desarrollador, es el momento de diferenciarse e innovar. ¿Por qué? Porque también durante las recesiones muchos desarrolladores del ciclo pasado quiebran. Entonces, en este momento aparecen nuevos desarrolladores que traen un producto novedoso, totalmente diferente y se separan de la oferta antigua, ¿no? Porque igual se puede hacer negocio, simplemente se requiere mucha más creatividad para hacer negocio inmobiliario. Ahora, ¿qué pasa en un periodo de expansión? Ya, ya vemos cómo superamos la tasa de ocupación de largo plazo, es decir, todo lo que había en sobreoferta en el pasado se consumió. Acá en este periodo también ya se ven señales positivas de la economía, hay trabajo, mejora la calidad del empleo, como también los salarios, y es en un momento también donde la banca se siente más tranquila y comienza a financiar proyectos inmobiliarios y créditos hipotecarios. ¿No? En este momento, obviamente, porque la banca comienza a financiar, aparece más construcción. En este periodo las ventas se incrementan, los precios de ventas se incrementan, los valores de alquiler se incrementan, la demanda de alquiler se incrementa. Es el mejor periodo para el mercado. Desde el punto de vista de la venta, obviamente desde el punto de vista del comprador se encarecen los productos, pero también se da de la mano en el momento donde la banca me financia la compra. Entonces es un momento complejo para el mercado. Eh, ¿Qué emociones se dan? Se da normalmente el optimismo, la excitación, y llegamos a un punto donde también se genera euforia. En el pico más alto del ciclo, se genera euforia y esta genera ciertas dificultades, que no son del presente, pero son del futuro. Se hacen proyectos muy ambiciosos que salen de la escala. Y en realidad no es que salgan de la escala, era como les mencionaba, ahí en ese momento yo hago un estudio de mercado, existe una gran demanda por viviendas, por cierto tipo de inmuebles, es grandísima la demanda, entonces yo compro un gran terreno, hago una gran edificación, proyecto una gran edificación, comienzo a construir y de ahí justamente también me descontrolo financieramente porque comienzo a hacer inversiones probablemente no tan medidas
Seguimos en un mercado de vendedores, ¿no? Que esa es la gran oportunidad acá. Yo puedo prevender en verde, ¿no? Pero ¿qué pasa? Durante todo este gran periodo de producción de estos proyectos, llega una sobreoferta, ¿no? Porque no todos al mismo tiempo estamos tan ambiciosos y nos está yendo tan bien que generamos sobreoferta, ¿no? En el periodo de sobreoferta vemos cómo caen las ventas, comenzamos a ver no, una desaceleración en las ventas, una desaceleración en los precios y una desaceleración en los alquileres. Construcción todavía tenemos en proceso. ¿Por qué? Porque ya se proyectaron los proyectos en expansión, se está llevando adelante a cabo esas obras que normalmente duran 2 a 3 años, entonces tenemos un periodo de que se sigue produciendo. Ya aquí la banca comienza a poner los frenos en el financiamiento porque ve la sobreoferta. Justamente en estos periodos de sobreoferta también es cuando comenzamos a ver malas señales de la economía del país. Acá vemos procesos de ansiedad, negación y miedo, ¿no? Aquí, en mi experiencia, la emoción más complicada es la negación, ¿no? La negación es la que te lleva a tomar decisiones erradas cuando comenzamos a culpar a gestión propia lo que son problemas de mercado. Normalmente acá se da que los vendedores son los más damnificados, ¿no? Porque dicen, no, no estás vendiendo bien, que no estás llevando adelante bien tus leads, que no estás haciendo seguimiento. Y la realidad es que el propietario o el desarrollador no se está dando cuenta que el mercado se está dañando, ¿no? Y entra en este proceso de negación y comienza a tomar malas decisiones, ¿no? El miedo es una emoción que nos lleva a escapar, a veces a paralizarnos o a veces a atacar. Como le digo, las empresas mismas comienzan a tener estos problemas, se paralizan. Acá hay reuniones muy intensas y muy duras contra los equipos comerciales y los equipos de cobranza. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo de estas emociones. De ahí todo esto nos lleva a una recesión, ¿no? Y la recesión en el sector inmobiliario viene acompañada con caídas de precio, caída de alquileres, cae la construcción, cae el financiamiento. Y acá tenemos un factor adicional que es bien complejo, ¿no? Porque en este periodo de recesión, normalmente cuando caen las ventas, caen las rentas, los proyectos que eran muy grandes y no supieron, fueron mal manejados, en la recesión quiebran, ¿no? ¿Y quiebran por qué? Porque yo para hacer un desarrollo inmobiliario necesito financiarme mucho dinero, ¿no? Una edificación importante puede ser sus buenos millones de dólares, con ciertas proyecciones del pasado que si no se dan, pasa el tiempo, me comen los intereses me comen, tengo que bajar precios para vender, por ende, en estos momentos las empresas comienzan a quebrar, tenemos situaciones de pánico, de ahí la capitulación es cuando decimos, ok, esto es lo que me está pasando, tengo que tomar decisiones, despidos, eh, ciertas decisiones difíciles, bajar precio, dar en dación de pago al banco terreno, pero entramos en un periodo donde ya no queda otra, entramos en posición de derrota y de ahí llevamos a la depresión y de ahí se reinicia el ciclo, ¿no? Entonces todo esto se da vuelta porque es importante entender todo todo este proceso, pues también se entiende que las economías están muy ligadas al sector inmobiliario y hay indicadores, ¿no? Esta es una secuencia de crisis que desarrolla Carmen Reinhardt, Kenneth Rogoff en el libro Esta vez es distinto, ¿no? Y que nos dice que todo proceso de crecimiento inmobiliario viene de la mano de una liberación o una represión financiera. Y ahí aquí voy a explicar un poquito qué significa esto y lo voy a dar con dos ejemplos que conozco. Ya una liberación financiera, y para los que han visto películas que hablan sobre la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos en el 2008, que en realidad tenemos un cambio de tendencia en el ciclo en el 2006 y esa recesión dura hasta el 2012. Más que una burbuja, es una desaceleración del sector. Pero eso, cuando si ven la película, se da gracias a un proceso de liberación del mercado financiero, ¿no? Comienzan a inventarse figuras complejas para meter créditos malos dentro de bolsas y esas bolsas eran bolsas buenas. Al final todo eso venía con un incentivo de financiar lo más posible compra de viviendas porque en el corto plazo a los bancos les generaba intereses y utilidades, ¿no? Las personas somos cortoplacistas, entonces en esos procesos de liberación la banca prioriza el corto plazo cuando hay liberación, cuando hay represión,
El resultado es el mismo, pero la diferencia es el caso, por ejemplo, que vimos en Bolivia, donde el Estado le dice al sistema financiero, vos tenés que dar créditos de vivienda, de cierto tipo de vivienda, vivienda social, a tal tasa de interés, con tales condiciones, ¿no? Eso lleva a la banca a dar crédito bajo esa figura, porque aparte le pone un objetivo de colocación de créditos de vivienda, eh, y eventualmente se genera igual esa sobreoferta. De ambas maneras, lo que estás haciendo es calentar la demanda que viene acompañado de una oferta que es inelástica, que genera sobreoferta. Cuando se dan estos dos efectos, viene un colapso bursátil e inmobiliario, donde comenzamos a ver la desaceleración económica, que viene acompañado de una crisis bancaria, de derrumbes monetarios, procesos inflacionarios e impagos de deuda externa como país e interna, ¿no? Que llevan a la peor parte de la crisis bancaria e inflacionaria, ¿no? Todo este proceso, nosotros en Bolivia lo hemos visto suceder, sus países seguramente ya han visto parte, en base a su experiencia, parte de este proceso suceder, y sucede en todos los países. Y es muy interesante porque no es que se den todas las crisis al mismo tiempo, algunas se dan, algunas no se dan, como ven acá a la izquierda, ¿no? El caso de Argentina, por ejemplo, en el 2001 se dieron todas las crisis, ¿no? La inflacionaria, la monetaria, la deuda externa, interna. No hay países donde solo se dan algunas, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Estados Unidos del año 1929, donde no hubo de problemas de deuda externa o crisis inflacionaria. El tema es que igual durante estos procesos los precios de los inmuebles caen, ¿no? Y del techo del precio durante ese ciclo al piso de precio, en promedio caen un 35%. Y desde ese techo hasta ese piso igual tardan 6 años en caer. No es que se habla de ese término de la burbuja, ¿no? No es y yo cuando pienso en una burbuja es una explosión rápida, ¿no? La realidad es que pasamos por ese proceso de ajuste de precio que demoran 6 años, ¿no? Ese ciclo de bajada del precio dura 6 años y como vemos acá puede caer hasta un 35%. El caso de Argentina en el 2001, donde hubieron todas las crisis, si ven acá el precio cayó aproximadamente un 27%, hay casos donde igual cae menos. Tenemos casos extremos como Filipinas al 97 y Hong Kong al 97, pero estamos hablando de guerras civiles, estamos hablando de procesos donde ya salen colonias, la colonia inglesa se va, no sé, estamos hablando de cosas muy fuertes, ¿no? Procesos económicos, políticos muy fuertes. Ahora, lo que quiero tratar de mostrarles es una lectura de qué sucede en Latinoamérica, ¿no? Lo que van a ver acá es la evolución del precio por metro cuadrado en dólares en diferentes ciudades de Latinoamérica, para tratar de entender si es que tenemos cierta correlación como región, ¿no? En situaciones de este tipo. Entonces vemos que el 2018 en Buenos Aires, por ejemplo, tenemos un pico de precio de $3.105 y el precio mínimo llega el año 2023 en $2.358 por metro cuadrado, ¿no? Hoy día ya vemos una mejora del año 2024 en los precios en Buenos Aires, ¿no? Y del máximo al mínimo vimos una caída del 24%, ¿ya? Entonces, ya estamos, ¿se acuerdan el 35% promedio? Bueno, acá vemos un caso similar de la última crisis que sufrió Argentina, que fue el 2001, ¿no? Un 24%. En el caso de Sao Paulo, vemos que el máximo se da el año 2017, que es $2.645, y su piso se da el 2020 en 1.744. De ahí vemos un periodo de recuperación, ¿no? Ya vemos una cierta tendencia. El 2018-2017 cae en recesión. Igual 2017 comenzamos a ver una recesión. Acá una leve recuperación, una lenta recuperación en Sao Paulo. En Argentina todavía, en Buenos Aires no vemos una clara tendencia de recuperación, solamente este año un pequeño incremento de precio. Eh, Vamos a Santiago, ¿no? Santiago vemos que el precio máximo es $3.453 el año 2019 y el piso es el año 2023 donde cae 2.571, una caída del 27% en promedio. Vemos igual una tendencia en general de caída de precio, no tan clara como en Brasil, ¿no? Y vemos acá una estabilización del precio, sí, de cierta forma, hasta este primer trimestre del 2024. En Colombia, Bogotá, vemos igual del 2017 como de 1.432 cae a 1.051 el año 2022, una caída del 26%. En Santiago igual 27%.
¿no? Entonces vemos esa misma caída en una proporción similar en todas las ciudades y de ahí vemos igual una recuperación este año 2024 en el precio. Ahora, vemos que en toda Latinoamérica se dan estos fenómenos y de cierta forma, esto yo lo hablaba con un economista, yo no soy economista, me decía Julio, claro, en Sudamérica somos vendedores de materias primas, ¿no? Y hubo un ciclo de commodities muy importante que duró hasta el año 2013, 2014, ¿no? Y ahí entró mucho dinero que se invirtió en bienes raíces. Ahora, este dato no es suficiente como para entender la situación de un mercado ni para tratar de definir tendencias de un mercado. Hay que ser mucho más preciso y hay que hacer un nivel de análisis mucho más importante para poder claramente entender un mercado. ¿Por qué? Porque cuando hace un análisis de un ciclo, ahorita hablaba yo de sus ciudades, no le hablaba de países, por ejemplo, ¿no? Le decía en Buenos Aires, en Bogotá, ¿no? En Lima, cada región tiene su ciclo, cada tipo de activo tiene su ciclo, ¿ya? Cuando hablo de cada tipo de activo estamos hablando del residencial, el industrial, el comercial, ¿no? Por ende, yo tengo que profundizar este análisis y aún así puedo, dentro del residencial, yo puedo profundizar mucho más porque todos sabemos que una ciudad está compuesta de diferentes zonas, no todas las zonas funcionan igual, la variación de precios depende de la zona. Entonces, claro, hay cierto nivel de profundización que tenemos que hacer para realmente tomar decisiones estratégicas, ¿no? Lo que ven acá es lo que nosotros trabajamos con el ciclo, el primer tipo de ciclos, que es el ciclo físico, el ciclo de la ocupación. Este es Santa Cruz, Bolivia, activos residenciales. Entonces ven cómo la tasa promedio de largo plazo es el 96%. Vean cómo comencemos el año 2003, vemos cómo crece la ocupación. Acá tenemos datos de solamente de alquileres del año 2009. Vemos cómo cuando la ocupación crece, tenemos crecimiento en alquileres, ¿no? Tenemos crecimiento en alquileres, crecimiento del 4, 5, entre el 0 y 5%. Tenemos el año más alto, llega casi al 8% de crecimiento de alquileres, mientras la ocupación sube. Y esto es obvio, ¿no? Si está todo ocupado, vemos en este punto casi 99% ocupado, no hay. Entonces, el tenedor de los inmuebles tiene muchos potenciales inquilinos y sube precio, ¿no? Año a año. Pero obviamente entramos en una sobreoferta, donde vemos aquí la caída, el cambio de tendencia en ocupación. Y este año, donde tenemos igualmente la caída más pronunciada en ocupación en Santa Cruz, vemos una caída muy fuerte de los alquileres, ¿no? El 2019 recupera un poquito esa gran caída, el 20 recupera otro poquito. Acá tenemos la pandemia, ¿no? El año 2020 que capaz no nos deja ver la situación real, porque acá en Bolivia hubo cierto control sobre, o se intentó hacer controles sobre los alquileres que al final no se ejecutaron, pero ya el 2021 volvemos a ver una gran caída en los alquileres y vean cómo esta pequeña elevación en los alquileres está relacionada también al nivel de ocupación. Vemos aquí un pequeño incremento de ocupación que viene acompañado con crecimiento de alquileres. De ahí volvemos a ver una caída en los alquileres y una caída en la ocupación. Y de ahí vemos cómo el 2022 sube un poquito, el 2023 prácticamente no crece ni decrece y el 2024, lo que ha evolucionado el trimestre, casi que no decrece, una estabilización en la ocupación. ¿Ya? Para entender cómo esto impacta precio, ya, hay que entender que la plusvalía es la capitalización del alquiler, ¿ya? Un activo inmobiliario es como cualquier otro activo, se lo compra por su rentabilidad financiera, a pesar que nadie está calculándolo eso, el mercado se regula. Entonces, obviamente, cuando vemos incrementos en el alquiler, el que vende acá llega a capitalizar todo este incremento de valor en los alquileres. El que vende acá pierde toda esa capitalización de los alquileres, que es lo que sucede en el ciclo, ¿no? Entonces, por eso yo le decía, entender que yo estoy en este periodo es que acá tengo que vender, acá tengo que invertir, ¿no? En la sobreoferta y en la expansión tengo que vender y en la recesión es momento de comprar, porque se generan estos efectos. Ahora, no es el único ciclo que tenemos que investigar, tenemos que ver el ciclo financiero, ¿no? Tenemos que ver cómo está financiando lo que le decía la banca, el sistema financiero en los países que tienen un sistema financiero sólido. Existen países, por ejemplo, como Paraguay, que a pesar que tiene un sistema financiero que esté en proceso de maduración, no es importante en el sector inmobiliario. Pero me voy a quedar en Bolivia un ratito. Vemos cómo el financiamiento, el crecimiento de la cartera, ya sea para el hipotecario o el crédito de construcción, que es la barra lila, o el hipotecario, que es la barra gris,
crece todos los años, ¿no? Y tenemos crecimientos bien importantes por encima del 20%, ¿no? Y cuando entramos en este año, que es el año 2019, donde tenemos la caída de ocupación, vean cómo igual la banca ya venía reaccionando y bajaba el crecimiento en la cartera. De ahí a los últimos años vemos cómo decrecen las carteras, ¿no? El 2024 se estabiliza, no crece ni decrece. Entonces, el sistema financiero es otra herramienta para medir en qué parte del ciclo estamos. Si yo mido cómo va creciendo las carteras, ya sea de construcción o la hipotecaria. Y finalmente hay el ciclo psicológico que les mencionaba, ¿no? Porque sonaba muy holístico el decir las emociones, ¿no? ¿Cómo medimos todo esto? Se lo hace a través de entrevistas, ¿no? Tenemos que entender quiénes son los principales actores del sector, ¿no? Acá en este análisis que hicimos, nosotros hablamos con propietarios, con vendedores, eh, con las personas que alquilan, con constructores, con instituciones financieras y con instituciones del sector, ¿no? ¿Para qué? Para entender, primero, acá un concepto psicológico muy sencillo es que normalmente los humanos decimos lo que vamos a hacer y lo terminamos haciendo. Entonces, en las entrevistas vos podés comenzar a entender qué va a hacer la banca si hablas con una persona que toma decisiones dentro de la banca, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos esa llegada a hablar con directores de banco, gerentes de riesgo de banco y les preguntamos, oye, ustedes cómo ven el mercado, qué proyecciones ven, qué van a hacer ustedes dentro del mercado y por qué están tomando estas decisiones, ¿no? Tratamos a través de una entrevista entender qué tipo de emociones están mandando en su toma de decisión, ¿no? Y ahí los vamos colocando y diciendo, mira, la banca está en una etapa de derrota, ¿no? Las instituciones del sector están en una etapa de depresión, ¿no? Y acá, ¿qué pasaba? El banco ya decía, no estoy financiando y no voy a poder seguir financiando créditos de vivienda, y las instituciones ya habían hecho todas las gestiones para que se dé, pero la banca decía que no y ya estaba en un periodo de depresión. Entonces vas midiendo en qué momento del mercado está cada uno y te vas dando a entender igual en qué etapa está, ¿no? Tenés tres formas de medirlo, vimos el ciclo físico, el financiero y el psicológico. Y ahora, acá voy a un poquito profundizar en el periodo de recuperación. ¿Por qué? Porque, como vieron, yo no conozco la situación de todos sus mercados, pero como este macrociclo de los commodities nos marca un poco dónde estamos cada uno de los países de Sudamérica, y hablo específicamente de Sudamérica, si es que existen personas que están en Centroamérica o Norteamérica, la situación es diferente. Nuestro ciclo en Sudamérica estamos cursando estos periodos ya sea de recesión o de recuperación. ¿Ya? Vamos a hablar de la recuperación porque es parte del futuro y nos va a ayudar igual a entender específicamente cómo se mueve una recuperación. Como les decía, en una recuperación se lanzan muy pocos proyectos porque la economía y el mercado está en una etapa, ha pasado una etapa recesiva, hay muchas unidades vacías, los alquileres han bajado, ¿no? Hay vacancia, pero en este momento la economía vamos a ver cómo mejora de poco a poco, ¿no? Sí, de referencia, por ejemplo, como veíamos en el ciclo de Santa Cruz, nuestra recuperación duró aproximadamente 6 a 7 años. No son periodos cortos, como le decía, todo un ciclo dura 20 años, entonces una recuperación llega a tomar esta cantidad de tiempo. Y dentro de estas fases, ven acá cómo hay estos rombos que hablan de posiciones dentro del ciclo, ¿ya? Vamos a hablar de la última posición del ciclo, del cierre de ciclo, ¿no? Que es la posición 15-16. ¿Qué está pasando en un cierre de ciclo? Las tasas de vacancia están llegando a su punto más bajo, ¿no? Los precios se están desacelerando y en este momento los propietarios han bajado los alquileres para cubrir sus costos fijos, ¿no? Porque todo activo inmobiliario tiene costo. Cuando entramos a la posición uno, que es conocida como la peor parte del ciclo, peor momento del mercado, la vacancia es igual a meses sin alquiler y eso me genera gasto, ¿no? Y como me genera gasto y hay muchas alternativas similares a mis inmuebles aquí, ya pensando como propietario, ¿no? Yo pongo mi inmueble, ya me está generando gasto mi inmueble, está generando pérdidas. Tengo mucha competencia, tengo que hacer descuento, ¿no? El mercado comienza a regirse a través de precio y si yo tengo un inquilino, normalmente se dan los periodos de renegociación, ¿no? Donde viene el inquilino y me dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar esto porque sí, ¿no? Y como sabes que el inquilino se puede ir con el inmueble del vecino, normalmente tendés a ceder. Y en este periodo de la posición 1 al 3 tenemos crecimientos negativos en el alquiler. Vemos cómo el alquiler baja, ¿no? En la posición número 2, ¿no? Comienza a mejorar la tasa de ocupación,
hay menos alternativa, por ende hay menos descuento, pero sigue habiendo vacancias, sigue habiendo inmuebles vacíos, ¿no? En la posición número 3 comenzamos a ver señales de mejoras económicas. Y aquí es muy importante las señales, porque en base a esas señales normalmente los empresarios piensan expandirse o hacer nuevos emprendimientos. Y es aquí a donde no se dan descuentos y se renegocian más bien los contratos de alquiler, donde se estabilizan los precios de alquiler. Y pasamos a un periodo nuevo, que es la posición 4 o 5, donde ya hay señales de certeza, ¿no? Donde vemos que la economía realmente está mejorando, ya no son promesas ni señales, está sucediendo la mejora en la economía. En este periodo los valores de alquiler suben, pero suben por debajo el incremento de la inflación, ¿no? Que por ejemplo, y justo hace un ratito yo estoy acá en Asunción, voy a dar una charla mañana y estaba viendo cómo está la inflación comparada contra los crecimientos de alquiler. Ellos ya aparentemente han pasado a la posición 4 donde los alquileres suben, pero todavía por debajo de la inflación, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entender todo esto? Porque el ciclo siempre es el mismo. Siempre al principio tenemos esta etapa de recuperación, donde vamos a ver mejora en los precios de los terrenos, hay incremento en los costos de la construcción que se traslada a los precios de ventas en unidades nuevas y después en usados. Ya por eso normalmente en estos periodos de recuperación las oportunidades de inversión para compradores están en inmuebles usados, porque tengo la oportunidad de comprar por precios por debajo de valoración. Normalmente los inmuebles nuevos no se venden, no es común que se vendan por debajo de valoración. Sucede en los casos de empresas que pueden estar en procesos de quiebra, que necesitan liquidez y terminan vendiendo por debajo de valoración. No es lo común. Normalmente buscan el usado para comprar oportunidades. Entonces vemos todas estas cosas sucediendo, ¿no? Y hay que entender que una recuperación es esto, ¿no? Una recuperación no es una expansión, todavía estamos pasando, como ven, por un periodo complicado, ¿no? Donde es importante tener información a nivel de detalle para la toma de decisión, ¿no? Y aquí no quise profundizar en datos porque sí sería aburrirlos y sería muy largo mostrarle más datos de Bolivia, pero sí se requiere mucha más información para tomar decisiones, ¿no? Nosotros tratamos de entender cómo se mueven los ritmos de venta, no solo en la ciudad a nivel macro, sino cómo se mueven los ritmos de venta en cada zona y hasta en cada subzona, porque hay barrios dentro de las zonas importantes que se mueven mejor que otras, ¿no? Y lo mismo con los precios, lo mismo con la cantidad de stock. Hay mucho stock, hay poco stock. Dentro puede haber una sobreoferta como ciudad, pero por ahí hay zonas que no tienen sobreoferta, ¿no? Donde ahí hay oportunidades. Entonces tengo que tener mucha mayor información para tomar decisiones durante un periodo de recuperación, como mismo está en este ejemplo de acá, ¿no? Si yo estoy enfermo, tengo que saber qué dosificación, qué remedio tomar y qué dosificación de qué remedio, qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y el doctor normalmente es un experto que me guía en el proceso. Ahora, como no todos tenemos información y la verdad que, por ejemplo, para nosotros tener este nivel de información en Santa Cruz hemos demorado, ya estamos en nuestro cuarto año y cada vez detectamos oportunidades de mejora en nuestros datos porque no tenemos, la data no es pública, no tenemos que relevarla de campo. Entonces, tenemos que tratar de guiarnos por señales y entender los comportamientos, ¿no? Porque yo les decía, el ciclo no es solo físico ni financiero, también hay actores en el mercado con los cuales yo puedo tener contacto directo y conocer, ¿no? Del entorno y entender las perspectivas de estos conocedores del entorno, ¿no? Y, y esto me ayuda a tener esta capacidad de ver detrás de toda esta neblina y desconocimiento que si no tengo la data, hacia dónde voy, ¿no? Digo, obviamente importante tener la data, pero también es muy importante tener este contacto, ¿no? Y obviamente estos espacios que genera Sila son también para eso, ¿no? Eh, Como les decía, el ciclo psicológico es muy importante, ¿no? Por ejemplo, durante los estados de pánico es justamente donde hay gente que está dispuesta a perder hasta el 50% del valor de su patrimonio por desesperación. Eh, Normalmente cuando estamos en la última fase los últimos momentos del ciclo, no puedo ver la luz al final del túnel, ¿no? Y esto no me deja ver claramente las ventajas que hay dentro de una crisis, ¿no? Y acá obviamente estoy bien acompañado prendo la tele, malas noticias, hablo con el vecino, malas noticias, y justamente cuando están las malas noticias estamos hablando que es el periodo de máxima oportunidad financiera para hacer negocios en el sector. Entonces, es algo contraintuitivo. Yo desde mi gestión tengo que saber
Obviamente cuando estoy en crisis pues tengo que mitigar problemas, ¿no? Y pérdidas y riesgos porque no es el momento más fácil, pero también es un momento para hacer ajustes estructurales, ¿no? Porque si yo no hago ajustes estructurales en mi forma de pensar, yo no puedo aprovechar estas oportunidades que me va a ofrecer el nuevo ciclo. Y el tema es cómo se va dando mi día a día, ¿no? Porque normalmente en los periodos de crisis mucho tiempo dedicamos a la mitigación y poco tiempo al ajuste estructural, ¿no? Entonces es bien importante reflexionar qué ajustes estoy haciendo estructurales en mi forma de pensar, en mi negocio, en mi actividad. Y finalmente quisiera cerrar con un dato que justamente relevaba el día antes de ayer, ¿no? Donde decía, ¿dónde estamos como Sudamérica? ¿No? Si vemos acá, este es un trabajo que hace Oxford Economics de un índice de las ciudades globales, le llama, son 1000 ciudades, donde obviamente tenemos ciudades de Sudamérica dentro de este ranking de las 1000 ciudades, y vemos cómo el score de nuestras ciudades. Tenemos Santiago, que realmente a nivel de score compite con ciudades de Norteamérica, de Europa, ¿no? Está puesto número 119. Y acá al ladito le pongo el precio por metro cuadrado actual, $2.707 por metro cuadrado. Vamos viendo hacia la izquierda, aparece Buenos Aires, aparece Lima, aparece Río, Sao Paulo, comienza a aparecer Bogotá, comienza a aparecer Montevideo y acá corto una franja porque vemos cómo estos son el tier de países que le siguen a Chile, ¿no? De ahí tenemos un tercer tier donde están Ecuador, Paraguay y Bolivia, ¿no? En ese orden, lugares similares y finalmente Venezuela, que no aparece en el mapa. Eh, ¿A qué voy? Este índice, ¿qué mide? Mide 5 categorías. Primero, la situación económica, que eso no es tanto, sale si quieren de las manos de una ciudad. La gobernanza, que también sale de la mano de una ciudad. Pero ahí tenés 3 factores muy importantes, que es la calidad de vida del ciudadano, el manejo climático de la ciudad, las condiciones climáticas de la ciudad y finalmente teníamos una categoría más que ya me estoy olvidando. A qué voy? Es que el buen manejo de una ciudad dentro de los factores que están en nuestras manos, que es la calidad de vida, el manejo del medio ambiente, y el otro es el capital humano, ¿no? El crecimiento poblacional, el nivel de educación, todo eso está en las manos de una ciudad. Y mientras más alto estás calificado dentro de este índice, normalmente mejora tu precio por metro cuadrado, ¿no? Y este es un trabajo que pareciera estar de manos del sector público, pero como sector privado, y aquí influencia mucho el desarrollador inmobiliario porque puede darle una mejor calidad de vida realmente a sus ciudadanos, forma parte de este factor, ¿no? Y hay un proceso donde se tiene que dar la colaboración entre sector público y privado, y acá puedo hablar ya directamente de aprendizajes, ¿no? Pues claramente algo está haciendo bien Chile, estuvo haciendo bien Argentina, Perú y Brasil para estar en esos puestos, ¿no? Entonces, estos espacios también son muy válidos para poder tener esas conversaciones y cómo podemos nosotros desde nuestro lugar mejorar la situación de nuestra ciudad. Y quisiera terminar esta presentación con una frase que me gusta mucho porque representa mi forma de pensar. Dice, en este mundo traído nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con el que se mira. Y es así porque tenemos que darle perspectiva a la situación en que estamos, y para darle perspectiva necesito tener información y darle cierta racionalidad a lo que me está pasando. No, con esto, más bien, gracias por escucharme y abierto a preguntas, Cecilia. Igual les dejo mi contacto por si quieren contactarme directamente, tener un chat, me pueden seguir en mis redes sociales. Gracias. Muchas gracias, Julio César. Excelente. Mil gracias. La verdad que la información que nos brindas es bastante completa y evidentemente se va replicando en el resto de los países de Latinoamérica, ¿no? Y yo tengo un par de preguntas. La primera es, ¿cómo te ha sido útil la información para tu negocio? A ver, ha sido muy útil en el sentido de que yo fui creando de cierta forma una captación de inversores a través de la información. Yo me di cuenta que el mercado inmobiliario en Bolivia no tenía datos, era poco transparente, ¿no? Y era un mercado muy emocional. Y yo fui a través de la información captando seguidores, empresarios que comenzaron a confiar en mí porque era el único lugar de acceso a información. Entender que los grandes inversores inmobiliarios normalmente son las grandes familias con grandes patrimonios. Son personas estudiadas.
que cuando ven un cierto nivel de análisis comienzan a confiar y comienzan a confiar su dinero en uno, ¿no? Eso te diferencia totalmente del resto, ¿no? Y el proceso de venta, yo ni siquiera le llamo venta, es un asesoramiento, una facilitación de inversión, ¿no? A través de datos, que cambia totalmente la forma de hacer negocio. Excelente. Hasta que los participantes nos vayan dejando sus preguntas, te voy lanzando la segunda interrogante, que es, ¿cuáles son los principales desafíos del análisis que realizas? Ya. Mira, ahí hay dos grandes desafíos. Uno, que era el que les comentaba, ¿no? De acuerdo a la ciudad en que ustedes estén, el tener este nivel de información toma tiempo. Toma comenzar a relacionarse porque esta información no es toda mía, ¿no? El nivel de información que tengo no es toda mía. Mucho ha venido a través de colaboraciones, encontrar dónde está la información, intercambiar información. Pasar por procesos de ver si la información es buena o mala, asesorarse de personas que ya vienen estudiando la economía de diferentes formas. Tenés que aprender de economía, si no lo sos. Ese es un principal factor que dificulta este proceso, que es una carrera de perseverancia, ¿no? Como todo emprendimiento. Segundo, es que a pesar que a la mayoría de nosotros decimos y creemos que la información es un activo valioso, cuando uno tiene información y muestra esta información, es como quitarle la venda a alguien que nunca vio, ¿ya? Y no era que nunca veía lo que quería ver, ¿ya? Entonces, cuando vos mostrás información y comenzás por ejemplo, a demostrar, como yo mostré ahí en el ciclo de ocupación, que estábamos pasando una recesión, ¿no? Cuando yo hice mi primer análisis hace 3 años, se reciben muchas críticas porque, como le decía, el que no quiere ver estaba viendo una realidad que no existía, estaba en esa negación, lo cual va a llevar probablemente lleva a conflicto, tenés conflicto, tenés personas que no creen en vos y que tratan de desacreditarte, pero es parte del proceso, ¿no? Tener también este periodo y estas dificultades. Perfecto. Bueno, a las personas que están conectadas, si quieren hacer alguna consulta, si tienen preguntas pueden dejárnoslas en la parte de chats para que Julio César las absuelva. Y en caso no hayan preguntas y todo esté súper claro, Julio César, si puedes compartirnos nuevamente tus redes sociales, por favor, y tu contacto para que las personas puedan seguirte y también comunicarse contigo y recibir un asesoramiento. Claro, ahí les dejo, con ese QR pueden descargar mi información de contacto, me escriben al WhatsApp o si más sencillo me pueden seguir en Julio César Citrino en mis redes sociales, Instagram o TikTok y ahí me escriben y nos ponemos en contacto para que los asesore o les responda simplemente dudas o consultas que tengan o que puedan tener en el futuro. Excelente, muchas gracias. Aquí igual estamos con un equipo de desarrolladores conectados porque próximamente ya se viene el evento de, mm, de SILA, que es un congreso que se hace a nivel Latinoamérica. Este año va a ser en Ecuador, el mes de septiembre. Así que vamos a tener a grandes expositores y ponentes del entorno. Julio César, no sé si quieres comentarnos algo más. Ah, ahí tenemos una consulta de Emma, dice. Te lo leo, por favor. En un segundo dice, ¿cómo interpretar cuando el promedio de Quito es medio y hay oferta súper alta? ¿Qué pasa en el sector inmobiliario? Buenas tardes, Emma. Gracias por tu consulta. Hola Emma, yo no soy experta, no he estudiado Quito y sería un gusto conversarlo con vos y si querés estudiarlo te puedo acompañar en el proceso. Eh, a ver, el tema de entendiendo tu pregunta y hay un término que usas ahí que normalmente es difícil de aceptar, los promedios, la palabra promedio. Eh, Cuando uno saca un promedio, tenés diferentes valores, ¿no? Pueden haber inmuebles que cuestan $2.000 el metro, como inmuebles que cuestan $1.000 el metro, ¿no? Y ahí tenés inmuebles nuevos, tenés inmuebles usados, hay una mezcolanza, ¿no? Y todo se termina llevando a un promedio, ¿no? El promedio no te dice que ese es el valor de la ciudad. El promedio simplemente saca esos valores y saca un promedio, literalmente.
¿no? Entonces, claro, vas a pillar inmuebles que están mucho más caros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, el promedio es de 1.300, en Equipetrol, por ejemplo, que es la zona premium, es $1.300. Como ciudad, nuestro precio promedio ronda los 1.100, pero tenemos departamentos que cuestan más de $2.000 el metro, ¿no? Entonces, el promedio es un dato que nos sirve para entender tendencias, no para precisar datos, ¿no? De ahí, no sé, ahora, ¿qué pasa en el sector? Creo que la forma de entender al sector y específicamente algún tipo, una parte del sector inmobiliario es a través del promedio. Ahora, como te decía, como les comentaba, y yo necesito tener información no del sector, necesito tener información de cómo se está moviendo, en el caso de Santa Cruz, Equipetrol y cierto tipo de departamento y hasta te diría hasta en cierto barrio, ¿no? Eso requiere más información para tomar decisiones. El promedio simplemente me sirve de tendencia, repito. Perfecto, gracias Julio César por la respuesta. No sé si alguien más quiere hacer una consulta. Eh, tenemos acá una consulta de Walter Martínez. ¿Cómo está Walter? Buenas noches. Dice, actualmente en Bolivia, Santa Cruz, ¿en qué fase del ciclo nos encontramos y cómo mira el panorama de acá a los próximos 3 años? ¿Cómo estás, Walter? Mira, estamos pasando por ¿te acordás que mostré ahí en la recuperación las diferentes etapas dentro de la recuperación? Estamos en la posición número 1, ya que se conoce como la peor parte del ciclo, como decía. Y te recomiendo que si esto queda grabado, vayas y lo volvas a escuchar. ¿Qué sucede desde la posición número 1 a la número 3? Y ahí te vas a responder qué va a pasar en los próximos 3 años. No estamos justamente en la peor parte del ciclo, con los precios probablemente en su piso o rondando su piso. No hay financiamiento, esto lo que estamos en el sector, sabemos que está muy bajo el financiamiento, hay igual un cierto nivel importante de oferta, entonces ahí es donde estamos, Walter, y necesitaríamos por lo menos 1 hora más y muchos más datos para que lo puedas escuchar, pero te recomiendo que me sigas en mis redes sociales. Vamos a hacer una presentación del sector y específicamente yo creo que el próximo mes, un análisis actualizado al mes de junio. Excelente, muchas gracias, Julio César. Yo tengo una consulta. Perdón, vamos a responder primero las de acá, de los participantes. Juan Pablo Borda Vargas dice, en base a las investigaciones inmobiliarias que ha realizado, ¿qué porcentaje de cochabambinos, estamos hablando de Bolivia, compra viviendas en el mismo departamento? Es decir, en Mm. Cochabamba, ¿no? No, ese nivel de información no existe, Juan Pablo. Lo que te puedo decir es que, a ver, te puedo hablar de Santa Cruz, de Cochabamba, habrá que verlo. En Santa Cruz, el 70% de las ventas se hacen a personas, ya sea de Cochabamba o La Paz, principalmente. No, Santa Cruz es una ciudad donde se invierte mucho. La mayoría de los ahorros de los bolivianos se está yendo a Santa Cruz. Tengo entendido que la compra en Cochabamba, y no es mi especialidad, no he hecho el análisis específico de Cochabamba, es que en Cochabamba el propio cochabambino compra para su propia vivienda, ¿no? Y eso es altamente dependiente del crédito hipotecario, ¿no? A nivel de inversión, no sé si hay esa dinámica de compra para alquileres. Eh, Inmuebles más requeridos normalmente en estos periodos de recesión, la preferencia es lotes o departamentos muy chicos, ¿no? La casa tiende a tender a no ser comprada porque requiere una inversión alta, por ende estás hablando que requerís de un financiamiento y la banca no está dando financiamiento. Excelente. Yo tengo una consulta, Julio César. En este caso, ¿cuál es una recomendación referente a los que puedes dar a los desarrolladores de proyectos que ya tienen unidades concluidas, ya sean departamentos o casas en este caso, pero se someten a una competencia continua con precios más bajos de preventas? En este caso, tú sabes que, bueno, sabemos de que al estar ya construida una unidad, su valor tiende a subir, pero según el momento en el que nos encontramos, las personas van a optar por unidades de precios más económicos o unidades más pequeñas. ¿Qué sugerencia podrías darles a los desarrolladores en este escenario? Ya.
A ver, yo desde el punto de vista, a ver, cuando estás como desarrollador en este periodo, tu competencia, más que la preventa, y yo realmente como desarrollador es muy fácil diferenciarse de la preventa. ¿Por qué? Porque da certeza, ¿no? Normalmente, como les contaba, ¿no? En las recesiones hay quiebras de proyectos y Cecilia, como estás en el sector, hay muchos proyectos que están teniendo problemas y a un comprador, potencial comprador, le decís, mira, ¿por qué no compras en preventa? Porque, mira, ha pasado proyectos que han quebrado. En mi caso, no hay forma que tengas problemas porque estás comprando algo terminado. Entonces, en Claro, ese sí. sentido, ese es tu gran elemento de Sí, gran ventaja. tu gran ventaja. Ahora, tu problema, el problema que sufre el desarrollador no está con la preventa, está con el usado. Porque tenés un edificio al frente que se construyó hace 4 o 5 años, está relativamente nuevo, y ese sí realmente lo vende a un precio menor, ¿no? Ahí es donde te cuesta más, es un trabajo mucho más emocional, porque no hay un justificativo de por qué pagas más por algo terminado nuevo que algo terminado usado. Perfecto. Vamos acá con la última pregunta de Juan Pablo Borda. Nuevamente nos consulta, ¿cuáles son las desventajas de vender en esta época dada la coyuntura financiera del país? Es decir, de vender en un periodo de recesión, ¿no? Sí, normalmente vender en un periodo de recesión o recuperación no es recomendable, ¿no? Entonces, claro, y a esto es muy fácil porque, a ver, Juan Pablo y Cecilia, si yo hoy día voy a un banco y tengo $100.000, bueno, la cantidad en boliviano, el banco me ofrece una rentabilidad, me dice, te voy a dar tanta rentabilidad por tener tu plata aquí segura, ¿no? Eh, el inmueble tiene que ir a competir porque cuando estamos en estos periodos de recesión o recuperación, el comprador es el que tiene la plata viva, la tiene al contado. Entonces, competimos con el resto de activos, ¿no? Los activos financieros. Entonces, es un periodo, como te digo, muy competitivo, altamente competitivo, por ende no se recomienda vender. Excelente. Gracias, Julio César. Yo tengo una última consulta. ¿De dónde nace toda tu pasión para dedicarte enteramente a investigar en este sector, a realizar más estudios y a entender el mercado actualmente? Es- Mira, primero soy una persona curiosa. Cada vez que puedo aprender algo nuevo lo profundizo y realmente eso me emociona. Y definitivamente soy de las personas que cree que tenés que hacer lo que en la vida lo que te gusta, tenés que dar una razón para despertarte y seguir tu día todos los días con una sonrisa, ¿no? Entonces, soy una persona curiosa, me divierte, me entretiene, investigar, conversar con personas que tienen información, es algo que me apasiona y me gusta. Gracias, Julio César. Por favor, para finalizar, si quieres mencionar algo más, te escuchamos y nos puedes dejar tus redes nuevamente para que todas las personas te sigan, todos los participantes. Muchas gracias. Claro, no, pues gracias a ustedes más bien por la invitación, por organizar este tipo de eventos, siempre con gusto participar y actualizarlos con información del sector. De nuevo, acá con el QR pueden tener mi información de contacto o mis redes sociales, Julio César Citrino, para que puedan ver mi contenido o contactarme igualmente. Muchas gracias, Julio César, y gracias a todas las personas que se han conectado. Éxitos en tu viaje en Paraguay y estamos en contacto con todos. Hasta luego. Estamos en contacto, hasta luego. Hasta luego, gracias. ¿En qué piensas si te hablo de Latinoamérica? ¿Exotismo? ¿Pasión? ¿Cultura? ¿Y por qué no negocios? Latinoamérica es un mundo de posibilidades. Millones de personas en más de 20 países, construyendo un sueño que crece día a día. Somos la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, SILA, y te damos la bienvenida. Somos una red de negocios para el sector inmobiliario, una organización reconocida, con más de 700.000 miembros en 18 países, trabajando interconectados para fortalecer su sector y construir un continente más unido, moderno y mejor. En el camino a esas metas, este año priorizamos dos iniciativas. El lanzamiento de SILA Red, la primera red inmobiliaria latinoamericana,
Un portal que une las comunidades inmobiliarias de Latinoamérica con el mundo y cambia nuestra forma de hacer negocios. Y la consolidación de IUSILA, el Instituto de Corretaje Inmobiliario Latinoamericano. Un logro importantísimo en nuestro camino hacia la excelencia y la profesionalización del sector. Esto es lo que pensamos cuando hablamos de Latinoamérica. Un continente lleno de sueños y oportunidades que crece y se conecta con el mundo. Únete a la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana y forma parte de este sueño. Porque Latinoamérica no está completa sin ti y el mundo no está completo sin Latinoamérica.